Señor, damos gracias esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, el servicio, la palabra de hoy, Señor. Que tú ministres nuestro corazón, nuestra mente, Padre. Que tú nos hagas entender, Señor, lo que tú hablas y que caiga a nuestro corazón para poder dar fruto, Señor. En esta mañana pedimos que tú hables a través de mi boca, Señor, y no sea palabra nada más de hombre, sino que pedimos que tú, Señor, hables a través de mi boca. Nos cubrimos todos con tu sangre preciosa. Ponemos un cerco de ángeles alrededor de tu casa. Y que esta mañana, Señor, de verdad, llenes nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una de las cosas, como les estoy comentando, la humanidad hoy en día y siempre ha perecido. ¿Por qué? Por falta de el conocimiento de Dios. Como siempre hemos hablado y siempre en la vida mía, siempre yo decía conocer de Dios, decía tener el conocimiento de Dios, pero no era cierto porque mi vida demostraba otra cosa. Mis actitudes demostraban otras cosas. Entonces, en verdad que Dios es bueno como estamos hablando. Ahora, pues por amor a nosotros entregó a su Hijo a morir por todos los pecadores, por todos los de la tierra, ¿verdad? Entonces, si Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé ese conocimiento de Él. ¿Qué es lo que Él en realidad quiere para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos? ¿Qué es lo que Él quiere en realidad? Es verdad, muchas veces, y que Dios me cubra con su sangre, pero muchas veces, de verdad, el cristiano, sus hijos están descarriados. ¿Y qué? Es que, pastor, la carrera es individual, sí, pero cuando estés delante de Dios, te va a preguntar, ¿y qué hiciste con tus talentos que son tus hijos? ¿Para qué sirvieron? Entonces, por falta de conocimiento de Dios, ¿qué va a suceder? Van a perecer, van a morir. ¿Y solo ellos? No. ¿Por qué? Porque si se casan o se juntan o lo que quieran, van a tener hijos. ¿Y qué va a suceder con sus hijos? ¿Qué va a suceder? Entonces va a ser maldecida la generación, ¿verdad? ¿De quién? De los hijos. Y así va a ir. Es una cadena. Por falta del conocimiento de Dios. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Oseas. Oseas 4. Vamos a leer desde el 1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Pues si nosotros podemos meditar en lo que está diciendo este primer versículo, ¿qué conocimiento tiene la humanidad de Dios? No hay.
Siempre la humanidad está peleando ¿con quién? Con Dios. Entonces dice, juran, perjuran mentir, matan, hurtan, adulteran, prevalecen y homicidio tras homicidio sucede. ¿Y por qué sucede todo eso? Porque ¿quién controla la tierra? El enemigo. Dios le da oportunidad al enemigo que haga lo que quiera hasta hoy. Pero eso no es excusa para el ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces ha llegado persona para compartirle la palabra, para decirle que Dios hay esperanza en Cristo, hay salvación en Cristo. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Entonces siempre el hombre está peleando con Dios. Y el ser humano, lugar que ponga la mirada en Cristo, como dice Colosenses 3, ¿verdad? ¿Dónde está su mirada? En las cosas terrenales. ¿Y qué sucede? Te juro que pues ya voy a dejar de tomar, ya no voy a andar con mujeres, ¿verdad? Muchas cosas. Pero solo son juramentos que nunca cumplimos. Yo nunca los cumplí. Yo siempre decía, ya no voy a tomar, ya no voy a seguir engañando a mi esposa. ¿Y qué sucedía? 2 días, 3 días, bueno. Pero no, al día siguiente otra vez es lo mismo. Son juramentos, mentiras. ¿Por qué? Porque siempre el hombre está peleando contra Dios. No quiere darle una entrada a su corazón. Y así era yo, como les estoy diciendo. Entonces dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y aún los peces del mar van a morir. Entonces dice el 4, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, o sea, no hacen caso de lo que le dicen de Dios. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruirá. Entonces dice el 6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. Entonces, mi familia estaba siendo destruida porque no tenía el conocimiento de Dios. No tenía la esperanza en Dios. No tenía ese corazón lleno de Dios para darles una esperanza en ellos. Entonces, estaba pereciendo mi familia hasta llegar al punto de un divorcio. ¿Por qué? Por falta del conocimiento. ¿De quién? De Dios. Porque no sabía el propósito de Dios en mi vida. No lo sabía. Entonces, ¿qué hacía? Hacía otras cosas. Entonces, por tanto, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me voy a olvidar ¿de quién? De tus hijos. ¿Viste quién va a perecer más? Tus hijos. Y no solo son los hijos, sino que viene aquí la otra descendencia que son tus nietos. Fíjate que si nosotros como padres tenemos el conocimiento de Dios y sabemos qué quiere Dios, ¿cómo es que nuestros hijos muchas veces no tienen ese conocimiento? Porque muchas veces, en el caso nuestro que no teníamos a Dios, pues nuestros hijos uno de mis hijos era que estaban encomendados siempre, porque los dos trabajábamos. Y qué amor o qué atención le dábamos a él.
Ninguno. Estábamos más preocupados por trabajar y todo, según para darle lo que él necesitaba. Pero no teníamos a Dios. Y ahora que tenemos a Dios, ¿dónde están nuestros hijos? Entonces, ¿es por culpa de la palabra? No, por culpa mía. Porque no quiero hacer caso de lo que Dios me está hablando a través de su palabra. No es lo que yo estoy diciendo, es lo que Dios me está mostrando aquí en la palabra. Entonces vamos a ser destruidos, desechados, dice. Y se va a olvidar hasta de nuestros hijos. ¿Dónde van a quedar nuestros hijos? Muchas veces pedimos consejo nosotros los cristianos a los que no son cristianos. ¿Y qué consejos te dan? Un consejo carnal, porque no te pueden hablar de la Biblia. Así, aún como tú quieras ser, podrás tener profesiones, podrás tener lo que tú quieras, pero la vida, ¿verdad? No va a ser igual. ¿Por qué? Porque estás pidiendo un consejo carnal, no un consejo de parte de Dios. Entonces van a perecer nuestros hijos. Yo lo estoy diciendo, ¿no? Mira, subráyalo si tienes el plumón ese fosforescente. Marca todo eso, píntalo, para que no se nos olvide. Yo así lo hacía con mi otra Biblia, todo llenado de plumón. Entonces, es porque nosotros no queremos hacer caso. Porque aquí claramente lo dice. Porque desechaste el conocimiento. ¿De quién? De Dios. No el conocimiento humano. El conocimiento humano siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Pero no nos funcionó para nada. Ahora, el conocimiento que viene de parte de Dios, el conocimiento que viene de lo alto, es el que nos ha cambiado. Porque nos ha dado convicción de que estábamos como mal, vivíamos mal. Ahora no. Es diferente nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Proverbio. Los proverbios. 29, 18. Amén. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, sin la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que estamos caminando bien. Eso quiere decir profecía. La palabra de Dios, el evangelio. Sin Dios no podemos decir que estamos caminando bien. Pero si nosotros guardamos, como dice aquí, la ley, la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados, felices. Eso significa bienaventurado en hebreo, ser feliz, feliz y feliz. Pero, ¿cómo vamos a lograr esa felicidad si no queremos tener ese conocimiento de Dios? Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo por primera vez, ¿verdad? Venimos todos como destruidos, desordenados, en la oscuridad, vacíos. ¿O no es cierto? Entonces lo dice Génesis 1. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo estaba como desordenada, vacía. Todo era oscuridad, todo era tinieblas. Estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces nuestra vida era igual. Venimos a Cristo totalmente destruido. ¿Por qué? Por falta del conocimiento de Dios que no teníamos.
En ese caso yo no tenía a Dios, por eso vine totalmente destruido, arruinado, vacío, vine en tinieblas, en oscuridad, por no tener a Dios. Uno no puede andar en luz si no tiene a Dios, porque la luz, ¿quién es? Cristo, Dios. Entonces, ¿cómo llegamos muchas veces? Destruidos, desordenados, vacíos. Y lo peor, que venimos en pecado, que es la oscuridad, es la tiniebla. Ahora dice el 3, y dijo Dios, te voy a dar a Cristo, hágase la luz en tu vida. Entonces, ¿por qué estábamos pereciendo? Por falta del conocimiento de Dios en nuestra vida. ¿Por qué estábamos llevando mal a nuestros hijos? Por falta de conocimiento de Dios en la Biblia. Aún así, verá que nosotros ya tenemos el conocimiento de parte de Dios, de su palabra. Eso no significa que nosotros como padres tenemos que darles la confianza a nuestros hijos. Eso no significa. Pero muchas veces, como creemos que somos cristianos o decimos que somos cristianos, bueno, pues dejamos que hagan lo que quieran nuestros hijos. Y eso no es así. No es así. A pesar de los años que tienen mis hijos, siempre estamos atrás de ellos. Tengo una esposa que siempre dice, oye, checa a tus hijos, checa a tus hijos. Y cuando las esposas se lo dicen a sus esposos para que tus hijos traten de ir bien, no te voy a decir más, son los voy a poner en un nicho, ¿verdad? Y son los mejores, no, son los peores también. Si yo soy peor, ellos son peores. Pero cuando en realidad tú le puedes decir a tu esposo, checa a tus hijos para que estén bien en el camino de Dios. ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Entonces, como les estoy diciendo, llegamos a Dios totalmente desordenados, en obscuridad, en pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hágase la luz. Ahora te voy a mostrar quién es Cristo para que tu vida sea cambiado, para que tu vida sea transformado ahora para ser un siervo de Dios, para que seas un hijo de Dios. Entonces, ese es tener el conocimiento de parte de Dios. Y nosotros muchas veces estamos luchando también contra Dios. ¿Y por qué me dicen esto? ¿Y por qué esto? No es porque te lo decimos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo nada más eso pregunto. ¿Qué dice la palabra? Si lo que dice la palabra no fuese cierta, pues no estaría escrita. Entonces, ¿quién lucha contra Dios? Nosotros siempre estamos luchando por nuestra propia fuerza. No hemos dejado que Dios haga la obra en nosotros. No hemos dejado que en verdad el conocimiento de Dios esté en nosotros. No nuestro conocimiento. Y ese conocimiento tiene que llegar ¿dónde? En nuestro corazón, para que en verdad podamos dar fruto de parte de Dios. Amén. ¿Qué dice Efesios? Vamos a Efesios. Efesios 2.
2:12 y 13. Entonces dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabas como, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Viste? Entonces, ¿cómo podríamos decir que teníamos el conocimiento de Dios si estábamos sin Cristo? Estábamos sin Dios, estábamos alejados de Él. Entonces, ¿cómo no íbamos a perecer? ¿Cómo no íbamos a morir? ¿Cómo no íbamos a estar en engaños? ¿Cómo no íbamos a estar en mentira? ¿Cómo no íbamos a estar en pecado, en la oscuridad? ¿Cómo no íbamos a estar vacíos? ¿Cómo no íbamos a estar sin esperanza? Si no teníamos a Dios. ¿Cómo íbamos a vivir una vida agradable? ¿Cómo le íbamos a vivir? Muchos piensan que por tener, ahora en este caso, dinero, dice, pues vivo bien y todo, y me va bien. ¿Y será? ¿De verdad será? Yo no tengo mucho, pues, pero me va bien, gracias a Dios. ¿Qué le pido a la vida? Yo nada más le pido que yo esté delante de Dios y yo pueda oír, pasa, siervo fiel. Yo lo único que pido, que yo esté delante de Dios y yo pueda estar aprobado. Es lo único. Es lo único. No quiero que sea olvidado mis hijos. Que se olvide Dios de mis hijos. Yo no lo quiero. Entonces, ¿qué dice? En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de promesa. Aún, fíjate cómo Dios quiere hacer un pacto para sus promesas con nosotros. Pero estábamos lejos de ese pacto que Dios quería darnos. Dios lo que promete lo cumple. Pero esas promesas, como dice segunda de Pedro, creo es 3:9, nosotros somos los que estorbamos la promesa de Dios y decimos es que Dios ya retardó su promesa. Venimos no sé cuántos años, ¿verdad?, de oscuridad, de pecado, de tiniebla, y queremos que en un segundo Dios ya restaure todo. No, no es así. Todo es a través del tiempo que nosotros tengamos la oportunidad de estar delante de Dios. Dios va a ver cómo vamos a estar caminando en Él, para que esas promesas se puedan cumplir en nuestra vida. Amén. Entonces, estábamos aún sin esperanza y aún sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, la muerte de Jesucristo nos hizo acercar ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, Dios, por amor a toda la humanidad que estaba en pecado, dio a su Hijo para morir por nosotros. Y esa sangre que fue derramada nos hizo acercarnos a Él. Ese es el conocimiento que nosotros debemos tener. Esa sangre tan preciosa que nosotros no podemos pagar ni un precio por hacer que Él se acerque a nosotros. Es lo que debemos entender. Oye, que Dios ha hecho algo grande en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Gracias, Señor. Reconocer su bondad, su amor, su fidelidad. Es lo que tenemos que hacer. Ese es el conocimiento que Dios nos da. Siempre.
ser agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de vivir hoy. ¿Mm? Ese es el conocimiento que nosotros debemos tener de parte de Dios. Amén. Muy bien. Allá mismo, Efesios 1, 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de Él. ¿Mm? Solo Él nos puede dar esa sabiduría, esa revelación y el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? De Dios. ¿Mm? Y ahora dice, ya les acerqué a través de la sangre de Cristo. Ahora, solo dice que por el Señor Jesucristo y el Padre de gloria nos va a dar un espíritu de sabiduría, de revelación y del conocimiento de Dios. Ahora nos va a dar de su espíritu para tener esa revelación, esa sabiduría y el conocimiento de parte de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no perezcamos, para que no estemos en muerte. ¿Mm? Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Mm? Entonces no somos nosotros que vamos a tener el conocimiento, sino de parte de ¿quién? De Dios, a través del Espíritu, que es el poder para nosotros, es el que nos da la fuerza, es el que nos da revelación, es el que nos da el entendimiento, el conocimiento. Todo eso nosotros lo debemos saber. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar frutos. Frutos. Entonces, todo lo que estamos hablando a través de ese conocimiento de parte de Dios, aún nosotros cuando venimos a Cristo teníamos esa ceguera espiritual. Por eso dice aquí que Él alumbró nuestros ojos también. ¿Mm? Abrió nuestros ojos, nos hizo ver ahora cuál es el propósito de Dios en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? Seguir haciendo su voluntad de Él, llevar las buenas nuevas. ¿Mm? Para dar esperanza a las personas que no conocen de Dios. Amén. Primera de Juan.
Perdón, no. Vamos a pasar a Romanos. Entonces, estamos hablando que Dios nos ha dado de su conocimiento, ¿verdad? De su sabiduría. Ahora, si nosotros ya sabemos qué es lo que quiere Dios, fíjate que en verdad nosotros como cristianos, y siempre nos han recalcado, nos han dicho, nos han ministrado los pastores, de que nosotros tenemos que estar muertos. Para que dé fruto, nosotros debemos estar como muertos, pero no físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Entonces dice Romanos 5. ¿Estamos ahí? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Puede ser que hemos leído muchas veces estos versículos, pero a mí se me ha revelado lo que dice aquí, que fuimos crucificados juntamente con Él. Entonces se supone que ya deberíamos estar muertos. Y lo hemos leído, creo, muchas veces. Si dice que somos semejantes, aquí como dice, si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte. Entonces, como dice el 6, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces, se supone que nosotros debemos estar como muertos, crucificados a nuestro yo, a nuestra carne. El viejo hombre ya no existe. ¿Por qué? Porque estás crucificado. Aquí lo estamos leyendo. Sabiendo esto, el 6, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿por qué seguimos luchando nosotros? Porque nosotros nos hemos bajado de la cruz. Se supone que el viejo hombre ya está crucificado, ya murió. ¿Ah? Entonces nuestra carne sigue vivita y coleando, ¿no? O sea, pero no debe ser así. Por eso les digo, ¿por qué perecemos? Porque el conocimiento de Dios muchas veces solo lo tenemos ¿dónde? En nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Y la lucha dónde está? En nuestra mente. Porque te pones a maquinar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y estás allá dando vueltas y vueltas en tu cabeza todo lo que habla la palabra de Dios. Entonces por eso perecemos. Si nosotros ya estamos muertos, no debemos ni pensar. Un muerto no piensa. Un muerto no camina. Entonces dices que sí debemos tener esos conocimientos de parte de Dios. Entonces cuando quiera hacer mi carnita, ay, no, está mal. Dios dice que no, yo ya estoy muerto. Ya fui crucificado cuando entré al bautismo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre quedó sepultado en el bautismo. Y cuando sales, ¿verdad? Ya eres una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces nuestro yo
Nuestra carne debe estar ¿dónde? Crucificada, debe estar en la cruz. Y lo hemos leído muchas veces. Lo hemos leído un montón de veces, pero a mí de veras que me tocó este versículo. ¿Cómo rayos yo sigo en la carne si yo cuando entré al bautismo, dice Dios que yo ya estoy crucificado igual juntamente con Él? ¿Cómo yo voy a seguir en lo mismo si esa crucifixión y esa muerte, ya el pecado ya no existe en mí? Pero como tengo la carne todavía, ¿verdad? Pues me bajo de la cruz y sigo en lo que yo quiero. Pero no es eso. No es eso, porque como leímos en Oseas, por no obedecer la ley, la palabra de Dios, al final vas a ser desechado. Y luego Dios se va a olvidar ¿de quién? De nuestros hijos. Que no solo se nos quede en nuestra mente, que vaya en nuestro corazón. Podamos darle a la vuelta a la glorieta. Oye, está mal lo que yo he hecho. Está mal. Tengo que recomponer el camino porque si no, de nada sirve. De nada sirve. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Y yo no debo pensar. El que debe pensar por mí debe ser Dios. Entonces, dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ¿quién nos justificó? Cristo, a través de esa muerte de Él. Y cuando Él murió, también nosotros morimos ese día. Fuimos a la crucifixión igual que Él, como dice aquí el 6. Entonces, si nosotros no tenemos ese conocimiento de parte de Dios en nuestra vida, vamos a perecer. Aun que nosotros vengamos y digamos que somos cristianos, vamos a perecer. Y no es lo que quiere Dios. No es lo que quiere Dios. Dios siempre quiere que nosotros nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho, aun como cristianos. De todo. Eso es lo que Él quiere. Que en verdad ese conocimiento de lo que nosotros estamos hablando, que nos está mostrando Dios, que esté en nosotros. Si aquí nos dice que nosotros somos muertos, ¿verdad? A través de esa crucifixión. También Gálatas, vamos a Gálatas. Y también ese versículo no lo sabemos, pero hasta durmiendo lo recitamos, ¿verdad? Pero en verdad que, como estamos leyendo en Romanos, somos muertos a través de la crucifixión de Cristo. Entonces dice Gálatas, ¿con Cristo estás cómo? Entonces, ¿qué dice Romanos? Que estás crucificado en Cristo. El viejo hombre fue crucificado en Cristo. ¿Viste cómo la palabra nos muestra? Y lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ¿verdad? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado.
Hasta ahí. ¿Para qué vamos a seguir leyendo más? El viejo hombre, en verdad, no debe existir en nosotros. No debe existir. Porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Aún Cristo como hombre, ¿verdad? Que Él no conoció pecado. Él se hizo pecador aún por nosotros. ¿Y cuánto le pagarías a Cristo porque se convirtió en pecador y para darnos la justificación de ser pecadores? ¿Cuánto? Entonces vamos entendiendo esta mañana qué significa tener el conocimiento de Dios. Es saber las promesas que hay para nosotros. Y no solo para nosotros, para nuestros hijos y viene la descendencia de los hijos de nuestros hijos. Entonces con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Cristo es el que vive ahora en quién? En nosotros. Entonces, ¿quién debe dirigir mi vida? Cristo. Cristo. ¿Quién debe tomar las decisiones? Cristo, porque Él vive en mí. Él vive en mí. ¿Por qué? Dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de quién? De Dios. O sea, lo que vivo ahora en este cuerpo es Cristo en mí el que hace todo. No soy yo. Es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Esa es la esperanza que tenemos nosotros para nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras descendencias. Pero debemos tener ese conocimiento y pasárselos a ellos para que sigan llevando el mismo evangelio que nosotros estamos conociendo. Eso tenemos que hacer, eso es tener el conocimiento de Dios. Dios no quiere que perezcamos, que tengamos ese conocimiento. Y si estamos mal, arrepentirnos. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Siempre nos da oportunidad de arrepentirnos. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocer todo lo mal que estamos delante de Dios. Y de verdad que yo siempre he dicho, yo soy el peor, yo soy el más pecador y todo. Yo nunca digo, yo soy el bueno, porque nadie es bueno. Nadie es bueno. Aún creo era el joven rico que le dice a Cristo, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué quieres que yo haga? No hay unos buenos nada más que mi Padre que está en los cielos. Ni aún Cristo se proclamaba que era bueno. Entonces, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por quién, por nosotros, porque nos amó, porque Él quiere que nosotros tengamos esa revelación, ese conocimiento, esa sabiduría de parte de Él, para que nosotros podamos darlo igual. Amén. Y fíjate, vamos a regresar a Romanos.
Fíjate que estamos hablando de la crucifixión de parte de Dios en nuestra vida, que estamos muertos. Y dice Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a estar muertos? Todo el tiempo. No es solo un momento. Ya, desde que nuestro estado pecador, el viejo hombre, fue sepultado, fuimos ya ser crucificados. Morimos al viejo hombre y resucitó el nuevo hombre para tener el conocimiento de parte de Dios y saber que nosotros ya no vivimos, como dice Gálatas. Debemos estar muertos todo el tiempo. No solo es un ratito, un momento, no, todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice, como somos contados como oveja que va al matadero. O sea, una oveja no se resiste a nada. No se resiste. Pero el ser humano sí. ¿Verdad? No parece que somos ovejas, sino somos que cabras. Porque estamos brincoteando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, empezamos a hacer otras cosas que no debemos hacer. Pero si estamos muertos no debemos ni brincotear ni hacer nada. Un muerto no brinca, no hace nada. Entonces es el conocimiento que nosotros debemos tener de parte de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que andemos como Cristo quiere. Eso es lo que en verdad nosotros tenemos que hacer. Llegamos totalmente destruidos. O sea, Dios ya nos restauró, Dios ya nos bendijo, Dios ya te devolvió a tu familia, Dios ya te dio a tus hijos. Podemos entender todo eso. Si estábamos totalmente destruidos, ajenos a Dios, vivíamos en otro tiempo sin Dios, alejados de Cristo. Ahora no estamos viviendo cerca de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó a Él nuevamente. Lo estamos entendiendo esta mañana. No es solo en verdad que nosotros lo estemos leyendo y lo que dice Dios aquí, está muy bonito. No, eso tiene que ser algo especial en nuestra vida. Que en verdad como dice Gálatas, que esté en nosotros. Que no sea emoción. Porque muchas veces vivimos de emociones. Ay, hoy sí está la prédica bonita y todo, pero después ¿qué? ¿Después qué sucede? Estamos muertos, estamos crucificados. Debemos en verdad pedirle a Dios que nos dé esa revelación, ese entendimiento, ese conocimiento de parte de Él, para que en verdad nuestra vida pueda funcionar. Ya no estemos peleando contra Dios como leímos en Oseas. Por eso dice que no hay ni misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada día, pero la misericordia del ser humano, ¿dónde está? Si tú me la haces, tú me la vas a pagar, o si no, busco quien me la pague. ¿O no es cierto? ¿Qué misericordia hay? ¿Ah?
Es que así es. Cuando estamos lejos de Dios, nuestra vida es una vida totalmente destruida. No podemos decir que sí nos va bien, no. Es un engaño del enemigo que creemos que estamos caminando bien, alejados de Dios. Es un engaño. Es un engaño. Solo Dios puede hacernos recapacitar y entender sus promesas. Porque alejado de Dios, ¿qué caso le vas a hacer a una promesa de Dios? Promesas la que hacíamos nosotros, pero eran promesas carnales que al final ni las cumplía. No las cumplía. Solo era por un momento, pero después seguía en el desenfreno del pecado. Entonces, pero Dios no. Dios no. Dios no quiere eso para nosotros. Por eso nos da las escrituras para que nosotros podamos caminar correctamente. En verdad que esto es como una escuela, ¿verdad? Es más, el maestro, o sea, Dios te está dando las respuestas de tu examen y tú no los quieres aprobar. O sea, no queremos aprobar ese examen. ¿Qué más queremos? ¿Ah? El maestro te está dando las respuestas de todas tus preguntas, pero no quieres aprobar el examen. No, es que yo quiero seguir, ¿verdad? Otro año más en lo mismo. O sea, me sigo retrasando. Entonces queremos tener el conocimiento, la sabiduría de Dios. Qué tremendo, ¿no? Si tenemos las respuestas y no queremos aprobar el examen. Es como comenta una maestra que viene a comprar, siempre dice, es que a los maestros nos hacen exámenes siempre que para ver si... Pues si por eso eres maestro. No se supone que tú debes saber lo que te van a poner del examen. No quiero que te pongan otras cosas que no sabes. ¿Ah? ¿O no es cierto? ¿Quién es el maestro? Y entonces, ¿por qué preocuparse cuando vas a presentar un examen? ¿Viste que es algo? Es que no debe ser así. Y entonces, ponte tú en lugar del alumno. No para usted, no, hermano, no vaya a creer que... No es usted, no es usted. Pero es lo que dice esa persona, que no le gusta. Y lo más tremendo que es cristiana. Ay, ay, ¿ya viste que es para mí? No. Ay, Dios. No es para usted. Pero en verdad, ¿cómo uno puede pensar, no? O sea, de estas personas. Oye, ¿por qué se preocupa? ¿De qué se preocupa? ¿De qué? ¿De qué? Nosotros, ¿de qué nos debemos preocupar? Tenemos las respuestas. ¿Ah? Pero por falta del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, que estamos muertos, nosotros ya no debemos pensar, ya no debemos opinar, y nada. Entonces, ¿por qué sucede todo eso? Porque queremos seguir viviendo en una forma natural. Y ya no es así. Ya nuestra vida ya... Es verdad que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo.
¿Qué vamos a hacer? En verdad que a mí se me movió este versículo porque creo que lo hemos leído un montón de veces, pero no se me había revelado. Yo lo puedo leer y leer, pero hasta que Dios me dijo, oye, tú cuando entraste al bautismo, tú ya estás crucificado conmigo. ¿Y por qué sigues en tu pecado, en tu carne? ¿Por qué sigues si estás muerto? ¿Ah? Entonces, no es que uno en verdad diga, lo tienes que hacer. No, Señor, revélate a mi vida, muéstramelo. Ya me fastidié de esta vida que estoy llevando carnal. Ya me fastidié. Porque la carne para nada sirve, ¿verdad? Al contrario es muerte, pero el espíritu sirve para dar vida. Sirve para dar vida. Entonces, gracias de verdad por Dios que nos muestra a través de su palabra, a través de lo que Él dice aquí. Quiere que nosotros estemos en un camino bien, en un camino correcto. Eso es lo que Él quiere para su pueblo, para su iglesia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios de verdad por este día pues que nos ha hablado, de verdad. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Hasta ayer a las 11 de la noche yo no había hecho nada, yo, pero Dios sí tenía eso para que yo hablara. No tenía nada, de verdad que hasta digo, chispas, no tengo nada y no me viene nada, ¿y qué? ¿Y qué voy a hablar? Yo me voy a acostar y me levanto en la madrugada a ver qué. Pero no, de verdad que Dios nos da oportunidades. Dios nos da una esperanza. Dios quiere que siempre, ¿verdad? Lo tengamos en cuenta a Él. Eso es lo que Él quiere, que siempre seamos agradecidos en todo, porque todo nos ha dado. Todo. A pesar que vivimos, como les dije, empezando, vivimos en pecado, en desorden y todo, pero Él siempre estuvo al pendiente de nosotros para que el día de hoy estemos aquí, sentados, escuchando qué quiere para nosotros y para nuestras familias. Entonces es un Dios que siempre ha extendido su misericordia, siempre lo ha extendido. Pero como leímos en Oseas, el hombre siempre ha peleado con Dios, se ha alejado de Dios. Entonces, vamos a pedirle a Dios esta mañana que de verdad se revele en nuestras vidas y que podamos nosotros dar de gracia lo que estamos recibiendo, de gracia y parte de Dios. Amén. Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tu palabra se revele a nuestras vidas, Señor. Que se revele, Padre. Esta mañana declaramos que estamos fastidiados de vivir en la carne, Señor, como hemos visto en tu palabra. Que el viejo hombre fue sepultado y fue crucificado en la cruz contigo. De verdad, gracias por revelarte, Señor, en este versículo en nuestras vidas. Ya no debemos nosotros seguir en las mismas actitudes. Ahora tú eres que va a manejar nuestras vidas. Te lo clamamos hoy, te lo pedimos, Padre, como iglesia, como pueblo, como familias, te estamos clamando hoy. Haz la obra, Dios mío. Hazla, Señor. Hazlo. Te lo estamos pidiendo esta mañana, Padre Santo. Que tú, Señor, hagas esa obra y reconozcamos que cada uno de nosotros, que nosotros estamos muertos,
Estamos crucificados. Si Gálatas 2:20 dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, nuevamente lo dice Gálatas 2:20. Y Romanos nuevamente habla que debemos estar muertos todo el tiempo, todo el tiempo. Así que en esta mañana te damos gracias por mostrarnos y enseñarnos tu palabra para nuestra vida. Levanta esta iglesia, Señor. Levanta esta iglesia, Padre. Ahora que sabemos que ya no vivimos nosotros, sino tú en nosotros, que vivimos en este cuerpo, en esta carne, la fe, Señor, del Hijo, la fe de tu Hijo, Padre. Así que te pedimos, Dios mío, te pedimos esta mañana que tú hagas esa obra, Señor, en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en los hermanos que faltan, Señor, en las iglesias, Dios mío, donde están hablando tu palabra. Pedimos también por todos ellos, Padre, que sean revelado tu palabra, Dios mío, y que sea tu espíritu que dirija tu iglesia. Así que te damos gracias, Dios mío, en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.